Buenas tardes. Vamos hoy día a tener una clase de filosofía donde vamos a hablar justamente de la transición, ¿no? De cómo se dio el paso del mito al logos. En esta clase, pues como ya les mencioné, vamos a hablar justamente de la mitología, un poco de la mitología griega, un poco de la lógica. Vamos a ver cómo esas etapas fueron evolucionando y cómo cambiaron el mundo antiguo. Ya sabemos que los griegos, que fueron pues los padres de la cultura, junto a los romanos, los griegos pues hablaban justamente mucho de los dioses. Pero hubo un momento en la historia de ellos que dejaron de creer en los dioses. ¿Y por qué ellos dejan de creer en los dioses? Es justamente la respuesta a esta incógnita de hoy, que es nuestra clase. Hablaremos del mito y del logos. De seguro ustedes han escuchado hablar de la inmensa cantidad de dioses y mitos de la antigua Grecia, en donde se han tejido muchísimas películas, muchísimas tramas, lecturas que hemos leído, inclusive la dramatización en los teatros y demás. Y sigue siendo un motivo de creatividad para el mundo actual, aunque estábamos hablando de gente que vivió miles de años antes de Cristo. Sin embargo, sigue trascendiendo la historia del pueblo griego y es una de las cosas que más admiramos nosotros. Ok, pero ¿por qué los griegos dejaron de creer en los dioses? Hubo un momento en que los griegos ya no creyeron en Zeus, ya no creyeron en Afrodita, ya no creyeron en ninguno de los dioses griegos que en ese entonces habían sido su universo y habían creado una red de mitologías y de pronto de decir cómo fue el mundo antiguo a través de los ojos de los dioses. Vamos a ver por qué ellos dejaron de creer. Resulta que los poetas griegos, quienes eran los intérpretes de los dioses, como hablando como de Homero, que era un poeta, escritor, escribió la Ilíada y la Odisea, que ustedes tienen que haber visto en literatura o en lengua, cuando ustedes han tenido estas clases, justamente ellos hablan mucho de los dioses y los semidioses en estas obras que ellos hacen. Al menos Homero en la Odisea, ¿no? Y en la Ilíada, pues no, habla mucho de la creación del mundo y de los dioses que justamente reinaban en ese entonces. Lo mismo el poeta escritor Hesíodo, que escribió Teogonia, donde explicaba el origen del mundo y el hombre por parte de los dioses. Y habla, pues, es muy interesante escuchar, y hay gente que es muy aficionada justamente a esta mitología griega y lee mucho acerca de esta mitología que explicaba para los griegos el origen del mundo de una manera súper creativa, ¿no? Que hablaban mucho de los titanes, que el papá de Zeus se había comido a los hermanos de Zeus. Bueno, hay algunas historias muy interesantes que hasta ahora, como yo digo, son motivos de películas, ¿no? Y que tejen muchas historias muy bonitas, ¿no? De los dioses, los semidioses. Tenemos a Hércules, tenemos a Sansón, tenemos a muchos semidioses, a Aquiles, que justamente fueron dados o son hijos, como quien dice, de Zeus, y pues por eso tienen con una mortal, y por eso tenían el título de semidioses. Entonces, estas historias pues nos cautivaban. Ya saben ustedes que Homero y Hesíodo son considerados como padres de la metodología griega. Ellos fueron cuestionados por hombres que buscaban una explicación racional y no sobrenatural. Llega un momento en que el hombre ya no es un hombre que cree nada más en lo que dicen los libros en ese entonces, ¿no? Los escritos de Homero o de Hesíodo, en donde mencionaba que si venía y el hombre fue creado por un dios y el otro dios hizo otra cosa, y el dios era uno del cielo, otro del infierno, otro del mar, como Neptuno, pues no, o como el otro que estaba reinando justamente los infiernos, y Zeus que reinaba pues en los cielos. Entonces, aquí viene pues la explicación que el hombre ya no cree en esto, pero ¿cómo? Ya el hombre se vuelve más racional, más culto, más pensador, y va a buscar una explicación que no esté dado a esa creatividad y a esa mitología y a esas creencias maravillosas que se habían dado en la antigua Grecia.
En la Grecia del siglo VI a.C. se dio origen a la especulación filosófica como consecuencia de intercambios de costumbres, la organización social y el desarrollo de las polis. Entonces ya no todos estaban conformes, no todos creían en lo que se mencionaba en los escritos de Homero, en los escritos de Hesíodo y de otros escritores griegos, justamente. Aquí vemos que en Grecia pues ya nos dan el mapa de las polis y nos están poniendo justamente en esta diapositiva, justamente nos pone cómo era la Grecia antigua y cómo las ciudades se van a dividir. Al dividirse, pues hay muchas migraciones, gente que viene de otros lados, que tienen pensamientos diferentes, entonces no van a comulgar con las ideas que justamente se daban dentro de los pensadores, en ese entonces los escritores griegos que creían mucho en el credo de la religión, donde Zeus y todo su corte de honor que vivía en el Olimpo era que gobernaba el mundo y pues tomaba las decisiones de qué nos pasaba a los mortales. Dice que lo primero fue desconfiar de las imaginativas narraciones que he estado mencionando hasta ahora, observar y analizar la naturaleza, que era pues para muchos fue justamente la clave del pensamiento lógico que iba a darse, y descubrir en ella las causas de los acontecimientos. Eso vendría a dar los conceptos. Nace la filosofía en la que el griego ya no creía que los dioses habían ayudado a crear el mundo, sino que buscaban una explicación, como ya les mencioné, racional, dejando de lado lo mitológico y abriendo paso al pensamiento. Esto nosotros lo llamamos evolución. Nos va evolucionando el hombre va siendo más racional, más pensador, va queriendo una explicación lógica, ¿no? Ya aparece el término lógico en lo que sucedía alrededor del mundo. Pero el paso del mito al logos no solo los griegos contribuyeron, pues los egipcios, los de India y China también lo hicieron. La diferencia es que los griegos no se fundamentaron en la religión, sino meramente en lo racional. En cambio, los chinos, recuerden ustedes, tenían mucho que ver con el credo, los hindúes también, y los egipcios ni hablar, pues no tenían todos sus dioses y ellos creían desde allí, justamente, pensaban que el mundo también había sido hecho por sus dioses y se basaban mucho en la religión, mientras que los griegos, a diferencia de ellos, ya no se fundamentaron en la religión, sino meramente en la lógica, en el pensamiento, en dar una explicación real. Pero ¿qué se preguntaban ¿qué se preguntaban en las especulaciones? ¿No? ¿Qué eran las especulaciones? ¿Qué especulaban? Ellos se preguntaban el origen del cosmos, ¿no? Y el papel del hombre en el mundo. Y nace la filosofía, ¿no? Filos es amor al saber. Entonces ya no quieren un pensamiento donde te digan que un Dios vino y te creó, sino pararse y mirar el mundo y ver el cosmos, ver los planetas, ver las estrellas y saber una explicación del por qué el hombre estaba ahí y el por qué, de dónde habíamos evolucionado, dónde habíamos salido de una manera racional, y nacen los filósofos, los pensadores griegos, que van a comenzar a hacer una serie de especulaciones, que si venimos del agua, que si, como tal es Mileto, que si venimos del fuego, y así en muchas cosas comienzan ellos a especular para darse un pensamiento como más pegado a la realidad, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Pero nosotros hemos nacido en un mundo donde todo está hecho, donde no tenemos que pensar porque todo lo encontramos en el internet. Siempre tenemos una pregunta, la computadora nos dice, nos adivina lo que queremos preguntar y nos da la respuesta inmediatamente. Pero ellos no sabían, no tenían ninguna clase de conocimiento, no sabían de dónde se había formado el mundo, no sabían que el mundo era redondo en ese entonces. Entonces tenían mucho que averiguar y mucho en qué pensar, hasta llegar a la evolución en donde estamos ahora. ¿Okay? Así fue entonces como se dio el paso del mito al logos. Ya el hombre no va a creer en la mitología, sino que va a creer en la lógica y va a buscar justamente la explicación racional de todo lo que nos rodea. Y es algo absolutamente correcto, porque de ese modo el hombre se ha alzado por encima de las demás especies y hasta ahora reina en el mundo. ¿Ok? Entonces, de ahí viene nuestro pensamiento.
Eso es en cuanto a este tema que es la lógica y donde estoy haciéndole un antecedente del mito al logo.